Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por podernos conectar y poder enseñar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque hoy es domingo 21 de junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Y como ya siempre decimos, cada momento que predicamos, estamos en cuarentena. Y lamentablemente pues estamos en nuestras casas y cada domingo estamos en casita. De verdad que extrañamos mucho no congregarnos. Pero hermanos, les pido que sean pacientes, que tengan ánimo y que siempre estén conectados con la palabra de Dios, haciendo sus devocionales, haciendo también, estando en oración, en familia, el altar familiar, porque tenemos que en este tiempo aprovecharlo para prepararnos cuando vayamos a regresar, cuando vayamos nuevamente al templo a congregarnos. En esta mañana, pues, es un día especial. Bueno, además que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante, también estamos celebrando el Día del Padre. Y aquí está, feliz Día del Padre. Damos gracias a Dios. Pero queremos tener el tiempo de los saludos. Como siempre hablamos cada predicación, Pastor Miguel, un saludo de parte de él a toda nuestra iglesia, a Vida en Cristo, la hermana Clara. Por supuesto, la iglesia siempre orando por Gabrielita, por su recuperación. Damos gracias a Dios por los avances, pero también saludamos a nuestros hermanos de la iglesia Vida en Cristo, pendiente de ellos, los ancianos, las ancianitas. También estamos pendientes de los adultos de nuestra iglesia, los jóvenes, los niños, y también seguimos orando por los ministerios. Lamentablemente no podemos estar haciendo los ministerios que hacíamos hace meses atrás, pero seguimos orando por ellos, como el Ministerio de Oanza, el Ministerio de los Jóvenes, el Ministerio de la Música, de la Predicación, la Escuela Dominical también. Estos ministerios tan importantes, el Ministerio de la Panadería, que les digo que ha sido de bendición para cada familia, porque la familia, como estamos en cuarentena, hacemos nuestro pancito. Doy gracias a Dios por los hermanos, por Rubén y Claudia, que nos dieron la oportunidad de aprender. Hasta yo he aprendido a hacer un poquito de pan y damos gracias a Dios por eso. Y diferentes ministerios, porque tenemos el ministerio también del coro, que también no podemos hacerlo, y tenemos otros ministerios que son importantes en nuestra iglesia, pero seguimos orando por un pronto regreso, recordando también a todos los misioneros que nosotros como iglesia ayudamos, y a los misioneros que ayudamos económicamente, pero también estamos orando por ellos. Y doy gracias por cada misionero, que sabemos que también muchos están en cuarentena y otros están trabajando en la obra del Señor. Estamos preparándonos espiritualmente, emocionalmente y físicamente para regresar. Pero lamentablemente en esta semana se han aumentado los contagios, sobre todo aquí en el estado Bolívar, y se ha cerrado un poco más, se ha exigido un poco más de quedarnos en casa. Pero seguimos orando al Señor y nos seguimos preparando, como ya dije, preparándonos para un pronto regreso. Así que, hermanos, sigan orando. Cuando podamos regresar, nos estaremos uniendo y estaremos escuchando la palabra de Dios y estaremos juntos ahí en el templo. Les animo para que eso sí pase lo más pronto posible. Pero mientras tanto, sean prudentes, cumplan con las normas, ya saben lo que dicen por las redes y las normas de cada uno para estar protegidos de este virus. Felicitaciones, papá. Felicitaciones a cada padre. Que Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Así que vamos a leer la palabra de Dios, y el tema de esta mañana es justamente del Padre.
Hemos estado estudiando la carta de Primera de Pedro. Vamos a parar allí por esta semana. Y el pastor está estudiando la carta de Santiago. Nos estamos alternando cada semana. Doy gracias a Dios por el pastor, por ese sacrificio que él hace, sabiendo de que él tiene tantas cosas, está haciendo muchas cosas allá en cuanto a sus estudios y todo lo de su familia. Pero damos gracias a Dios por las enseñanzas y por las predicaciones que hemos escuchado de parte de nuestro pastor. Así que tenemos el título de esta mañana, el tema, pero vamos a leer primeramente Segunda de Reyes, capítulo 15, del 32 al 34. La palabra de Dios dice así: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Toque los corazones como ha tocado el mío durante este estudio, y la gran responsabilidad de ser padre, y que cada uno de nosotros podamos asumirla con responsabilidad. Vamos a ver. Amado Dios, amado Padre, te doy gracias por esta nueva oportunidad que me das de predicar tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que me dirijas, Señor. El Espíritu Santo que mora en mi corazón pueda dirigir esta predicación, que con palabras claras, entendibles, pueda llegar a las mentes, Señor, de nuestros hermanos en Cristo y cada persona que vea esta enseñanza. Te doy gracias, Padre, por la colaboración de Alexis, Guillermo, por Melanie también, y que colabora conmigo, Señor, para preparar esta predicación. Te doy gracias porque somos un equipo de trabajo, y gracias por eso, Señor. Te pido, Dios, que nos sigas ayudando y nos sigas dando sabiduría para hacerlo lo mejor para ti y para nuestra iglesia Vida en Cristo. Padre, este tiempo está en tus manos, y que toda la honra y la gloria sea para ti. Y también oramos por cada padre, Señor, para que pase un buen día con su familia, y que de esa manera, Señor, el día domingo sea un día de celebración, no solamente porque es el Día del Padre, sino lo más importante, porque es domingo y es el día del Señor. Porque te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos leído este pasaje. No voy a hacer una exégesis de este pasaje, sino voy a sacar un principio importante que está sobre todo en el versículo 34. Y vamos a ver el título de esta predicación. Y lo vamos a hacer una pregunta que debe hacerse cada padre. ¿Cuál debe ser el anhelo de un buen padre? Y esa pregunta vamos a tratar de responderla a través de la palabra de Dios. Vamos a ir a la introducción, hermanos, y entendemos que ese pasaje ahí en Segunda de Reyes, capítulo 15, y sobre todo Segunda de Reyes, es donde ese libro habla de muchos reyes que estuvieron gobernando en Israel. Y llegaron reyes buenos y llegaron reyes malos. Pero vemos este rey, Jotam, y vemos que él siguió el ejemplo de su padre. Ese es el principio que vamos a analizar en esta predicación. En cuanto a la introducción, tenemos que comprender que si queremos tener buenos hijos, dependerá en gran medida de lo que ellos ven en nosotros como padres. Dependerá de lo que nosotros somos, el ser como padre. En la actualidad, hermanos, en el mundo y en nuestro país tenemos padres que no se responsabilizan por sus hijos, lamentablemente, y lo vemos en todas las sociedades, no solamente en Venezuela, en todo el mundo, donde el padre no se hace responsable por sus hijos. Pero también pasa de que hay padres que están en casa, pero como si no estuvieran. El papá vive ahí con su familia y está con sus hijos, pero no cumple
con sus responsabilidades. Podemos decir entonces que lo que nosotros somos afectará lo que ellos serán. Lo que nosotros somos como padres va a influenciar directamente a nuestros hijos. Y esa es una gran responsabilidad que debemos asumir como padres. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos ser buenos padres y enseñarlo a través de lo que nosotros somos. Según el diccionario, hay dos definiciones de la palabra padre. La primera es varón o macho que ha engendrado. Qué interesante, ¿no? Yo creo que muchos utilizan esa definición. Pero hay otra definición que dice y cabeza o cabeza de descendencia, familia o pueblo. Y vamos a hacernos esa pregunta cada uno de nosotros que somos padres. ¿Con cuál definición se identifica usted el día de hoy? Porque ser padre no es solamente tener hijos. Ser padre es responsabilizarse por ellos. En nuestro país hay padres que simplemente tienen el título porque se portaron como machos que engendraron hijos y hijos y hijos. Pero luego de engendrarlos no cumplieron su función de padres. Qué triste, hermanos. Qué tristeza. Y eso lo estamos viendo día a día. Padres que han dejado a sus hijos y no cumplen con su labor. Tengo algo que pasó con mi familia y lo quería decir aquí en esta mañana. Algo que pasó y me lo contó mi mamá hace mucho tiempo atrás. Y es de su hermana, una hermana mayor. Y ella contó lo que sucedió con su esposo. Ella tenía 5 hijos, no es menos, 5 hijos. Los 5 hijos estaban pequeñitos. Y lo interesante que vino su esposo y le dijo a su esposa, le dijo, ya vengo, voy a comprar unos fósforos y unos cigarrillos y ya regreso. Este señor se fue y nunca regresó. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con la responsabilidad como esposo y como padre? Les digo que yo no lo conocí, pero quedó esa anécdota. Mi tía, ella crió a sus 5 hijos solita, porque el padre se esfumó. Ella después se enteró que estaba por otro lado y los había abandonado prácticamente. Qué tristeza, hermanos. Pero ella solita crió a esos 5 muchachos. Y ella no tuvo más esposo. La pregunta entonces, ¿cuál debe ser el anhelo de un buen padre? Y vamos a tomar 4 principios importantes de ese anhelo que debe estar en un padre, ese anhelo, ese deseo. 4 principios importantes. Y el primero, el número 1 es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí lo vemos en Mateo 22, 37, 38. Hermoso pasaje. Yo amo ese pasaje. Yo me lo sé de memoria. Y yo les animo porque se lo aprendan de memoria. Y eso debe estar en el corazón de un padre. Mateo 22, 37, 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Con todo tu corazón. Debe haber un corazón dispuesto del padre a Dios, entendiendo que Dios es el que debe estar en primer lugar en su vida de un padre. La importancia de que un padre pueda conocer a Cristo como su único y necesario Salvador. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, guarda tu corazón. Guárdalo de la maldad, guárdalo de cosas que te alejen de Dios. Ese es un corazón que está hecho para seguir a Dios. Pero también dice, con toda tu alma. Y Deuteronomio 6, del 4 al 7, que lo llaman el Shema, y es un hermoso pasaje, habla de, oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el punto número, amar a Dios sobre todas las cosas, es amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y con toda tu mente. Y lo interesante, hermanos, aquí, en esta enseñanza que daba el pueblo de Israel a sus hijos, y era que tenía que no solamente amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sino que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, corazón del Padre, pero también lo repetirás a sus hijos y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la labor de un padre. Es la labor de un padre, llevar a su hijo que ame a Dios como él le debe amar, y que el hijo, ¿verdad?, ame a Dios también sobre todas las cosas como el padre lo debe hacer. También con toda tu mente. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia debe estar en un padre. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hablaba de los sacrificios. Y el pueblo de Israel hacía sacrificio y sacrificio y sacrificio. Pero Dios quería en ese tiempo el pueblo de Israel, era misericordia y el conocimiento de Dios. Y es lo que quiere en este momento. Misericordia de parte del Padre, pero también conocimiento de Dios, como un hijo de Dios, como un padre puede amar a Dios si no le conoce. Tiene que conocerle, conocer a Dios. ¿Y cómo lo conoce? A través de su palabra. A través de la palabra de Dios va a conocer a ese ser maravilloso que es nuestro Padre celestial, nuestro Padre a quien debemos seguir. El segundo principio, que es muy importante también, es amar a su esposa. Qué maravilloso que podamos amar a nuestra esposa. Nuestra esposa es una ayuda importante para que el padre cumpla con su responsabilidad. La esposa no asuma la responsabilidad de su esposo, sino ayude a su esposo para que asuma la responsabilidad como padre. Esa es su función. Pero vamos a leer Efesios 5, 25, del 25 al 31. Un hermoso pasaje. Yo he predicado muchas veces sobre este pasaje y lo vamos a leer. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo interesante aquí, cuando dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Pues nosotros. Dios nos ama grandemente. Cristo ama a su iglesia grandemente. ¿A quién ama? Nos ama a nosotros grandemente. Y damos gracias a Dios por eso. Amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Amar a nuestras esposas como a nuestro propio cuerpo, que ya lo leímos. Los dos serán una misma carne. Son uno. Qué maravilloso, son uno. Y hemos visto algunos matrimonios últimamente donde dice que son uno, pero Cristo está en medio de él. Tenemos ahora el tercer principio. Y dice así: amar
a sus hijos, la importancia de amar a sus hijos. Y tenemos que demostrarlo como padres. No basta decir que le amamos, sino que tenemos que demostrarlo con nuestra vida. Y ese es el anhelo que debe tener un padre, el deseo y ese anhelo de amar a sus hijos con un amor sacrificial, como dice la palabra de Dios. Efesios 6:4, también un hermoso pasaje, habla de esa responsabilidad de los padres. Y dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso quiere decir que si amamos a nuestros hijos, como enseña la palabra de Dios, debemos disciplinarlos, entendiendo que muchacho consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y también amonestación en el Señor. Esa importancia de disciplinarlos. Disciplinarlos cuando sea necesario. Hay momentos en que hay que hacerlo, sin maltratarlos. Y una de las cosas que yo he enseñado, y por la gracia de Dios, el Señor me ha dado la posibilidad de trabajar en el ministerio de los jóvenes. Y muy importante es tener la confianza de cada hijo. Eso no es fácil, tener la confianza de que un hijo confíe totalmente en su papá y en su mamá, y en este caso en su padre. Eso quiere decir de que debemos pedirle al Señor de que no defraudemos a nuestros hijos. Sabemos que nosotros como padres no lo sabemos todo. Y sabemos que nosotros como padres pues somos humanos también y nos equivocamos. Pero con todo y eso, nosotros tenemos que ganar esa confianza de nuestros hijos y no defraudarlos. Pero tenemos herramientas importantes, porque no es fácil ser padre, no es fácil. Y es un sacrificio y es una responsabilidad que debemos tener día a día. Pero nosotros como hijos de Dios y siendo sus hijos, tenemos las herramientas necesarias en nuestras manos que el Señor nos ha dado para criar a nuestros hijos, entendiendo que tenemos la palabra de Dios, entendiendo que tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, entendiendo también que tenemos la oración eficaz y tenemos la iglesia. Un padre debe criar a sus hijos en sus hogares y también tener la iglesia donde congregarse. Pero esa confianza se gana poco a poco, en el día a día, y más cuando llegan a una edad, generalmente de 12 años para arriba, pues vienen cambios en su vida, y ahí nosotros debemos estar pendientes. No dejamos de ser padres, aun cuando nuestros hijos se casan y salen ya de nuestros hogares, el nido, salen del nido y forman sus propias familias. Nosotros como padres podemos ayudar también, aconsejar a nuestros hijos, ayudarles para que sigan adelante y para que ellos también sean buenos padres. Tenemos ahora el cuarto principio, que también es de gran bendición para cada padre. Y dice ahí, amar la oración y la iglesia. Qué maravilloso que vean nuestros hijos que somos hombres de oración, padres de oración, orando por ellos desde muy pequeños, orando para que ellos sigan a Dios como debe ser y que ellos sean padres que amen al Señor y que cumplan también con estos principios que estamos estudiando en esta mañana. Ahí vemos que Jotam, el hijo de Uzías, ¿por qué le fue bien? Porque siguió los buenos ejemplos ¿de quién? De su padre, y hizo lo que Dios quería que hiciera. Él hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y así debe ser. Tenemos entonces amar la oración en la iglesia, hombres de oración. En Filipenses 4:6, un hermoso pasaje también, les animo para que se lo aprendan de memoria. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración, con acción de gracias. Dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar.
dice la palabra de Dios, con rogativas delante de Dios también. Y que no desmayemos en la oración. Debemos orar por nuestros hijos. Debemos orar por nosotros como padres para que el Señor nos permita ser buenos padres, que podamos enseñar a nuestros hijos, que crezcan en rectitud a través de la palabra de Dios. También dice allí que tiene que amar a la iglesia. Sé ejemplo para sus hijos. Y en Hebreos 10:25, ¿cómo un hijo va a ir a la iglesia si el padre va domingo, un domingo va y el otro domingo no va? No está pendiente de las cosas de la iglesia, no está pendiente de los ministerios, no está pendiente de muchas cosas que son necesarias y que son importantes para Dios. Sabe que las dos cosas importantes para Dios en la actualidad es la familia y la iglesia. Y a través de la familia y la iglesia, el Señor está obrando grandemente en el mundo. A través de la familia y la iglesia. ¿Qué está atacando Satanás en este tiempo? Está atacando a la familia, la está disolviendo, y está atacando a la iglesia, también la está disolviendo. Pero tenemos un Dios grande y Dios protege sus ministerios. Estos dos grandes ministerios, que es la familia y la iglesia, que Él mismo la fundó. Así que dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, yo les animo. Entendemos que ahorita en este tiempo, por la situación que está viviendo de cuarentena, de este virus, no nos estamos congregando. Lamentablemente no nos estamos congregando, pero estamos en nuestros hogares. El día domingo, tómelo para el Señor. No coloquen otras labores en su casa. Llama, padre, llama a su familia, llama a tu familia. Únanse. Busque la predicación del pastor. Busque la predicación del hermano Leonardo. Vean la predicación. Anímense unos a los otros. Tenemos 7 días a la semana. De lunes a sábado podemos cumplir con nuestras labores. El día domingo, por lo menos en la mañana, vamos a unirnos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener un tiempo devocional. Y en la semana también un tiempo de oración, un tiempo de altar familiar, un tiempo, aunque estemos en casa. Alguien dijo de que las iglesias no se están abriendo, pero que Dios ha puesto una iglesia en cada hogar. Y así debe ser. Los que hemos creído en Dios tenemos que seguir. Y como les dije la semana pasada, cuando estuve predicando, les dije que la vida cristiana es como la bicicleta. Si dejamos de pedalear, nos detenemos o nos caemos. En esta situación difícil que está viviendo el país, en esta situación difícil que está viviendo el mundo, no podemos dejar de pedalear. Tenemos que pedalear, tenemos que orar, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que hacer los devocionales, tenemos que estar en familia para que podamos crecer y fortalecernos cuando podamos nuevamente congregarnos. Así que el anhelo de un padre es depender totalmente de Dios. Eso debe ser el anhelo de un padre, depender totalmente de Dios. El Señor quiere que nosotros como padres dependamos de Él totalmente. Y eso tiene que ver para tener esa sabiduría que viene de Él para criar a nuestros hijos. En esta mañana, para cerrar y para animar a todos, porque entendemos que muchos no tuvieron padre. En mi caso, tuve padre hasta hace 5 años que falleció mi papá. Me dejó muy buenos principios, muy buenas enseñanzas, y doy gracias a Dios por él. Pero entiendo que muchos no tuvieron a su papá. Y por eso, dentro de la conclusión, el padre que es hijo de Dios, que no tuvo papá, debe orar a Dios para que lo ayude a ser un buen padre y que complazca a Dios. Debe orar a Dios, porque Dios le va a ayudar a ser un buen padre. En el segundo punto,
El padre donde tuvo papá, pero no se ocupó de él, porque eso ha pasado y lo hemos visto en los ejemplos. Debe saber que depende de Dios para ser un padre que alabe a Dios y forme una hermosa familia cristiana. Ese es el deseo y el anhelo que debe tener un padre. Punto número 3. El padre que sigue el buen ejemplo del que fue su papá siempre tomará mejores decisiones. Ahí lo vimos con Jotán, que tomó muy buenas decisiones y gobernó en el tiempo que gobernó, fueron 16 años que él gobernó y lo hizo bien delante de Dios. El siguiente punto, el padre que ha sido un buen ejemplo para su hijo, pero no ha creído en Cristo, no es suficiente para Dios. Entendemos de que hay buenos padres que han criado bien a sus hijos, pero eso no es suficiente para Dios. Y yo le animo, si hay un padre que está escuchando esta predicación, si hay un padre que dice, bueno, pero yo he criado muy bien a mis hijos, ellos tienen buenos principios, ellos, gracias al Señor, tienen una buena profesión, se casaron, pero debe entender, padre, que a pesar de que ha hecho un buen trabajo con sus hijos, debe entender de que eso no lo llevará a la presencia de Dios. Porque la salvación no es por obras. Hiciste un buen trabajo, pero no es por obras, sino por fe en Cristo. Y yo le animo para que busque del Señor. Esta mañana es día de salvación. El otro punto, y vemos en Segunda de Reyes, como les estaba diciendo, en Segunda de Reyes 15:34 relata que Jotán siguió la misma fe y el ejemplo de su padre, y por eso hizo lo bueno delante de Dios. La misma fe. El anhelo de un padre es ser ejemplo para su hijo. Ese es el anhelo que debe tener un padre. Contestando esa pregunta que hicimos inicialmente. Sé ejemplo para su hijo. Y ahí lo dice en el siguiente punto. Padre, si no has creído en Cristo como tu Salvador, hoy es el día. No solamente te salvará de la condenación, sino te ayudará a criar a tus hijos con los consejos de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida, Padre. Si estás escuchando esta predicación, y lo vuelvo a decir, y no eres creyente, no has creído en Cristo como tu único necesario Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debes buscar a Cristo como tu Salvador. Y como dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ya para finalizar, hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos un Padre celestial. Un Padre bueno, un Padre que es nuestro Dios. Él es nuestro ejemplo, un gran ejemplo, porque Él amó a su Hijo Jesucristo, pero también nos ama a nosotros como sus hijos. En esta mañana, hermanos, Padre, el anhelo de cada padre es ser ejemplo para su hijo. Pero hoy es el día de salvación. Busca del Señor. Busca del Señor y clama a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y di al Señor, yo quiero recibir a Cristo como mi único y necesario Salvador. ¿Qué hará Él cuando lo hagas? Él lo que va a hacer es, te va a perdonar tus pecados. Él te ayudará para que no vayas a condenación, sino que vayas a su presencia, a la presencia de Dios cuando partas de este mundo. Para finalizar, nuevamente, felicitaciones, padres. Que pasen un hermoso día en este domingo 21 y recordando siempre a cada uno de ustedes para que el día domingo sea un tiempo de estar en familia, un tiempo de escuchar la palabra de Dios, un tiempo porque es el día del Señor y que puedan compartirlo y hacerlo
de una buena manera. Estamos entonces en contacto en las próximas predicaciones y todo lo que hagan ustedes el día de hoy sea para la honra y gloria de nuestro Dios.